Un saludo a todos. Para la unidad 2 les había asignado dos prácticas que nos van a servir para el control de lectura de la próxima semana. En este video les voy a compartir la solución a algunos de los puntos de esas prácticas. La idea es que lo comparen con lo que ustedes han trabajado y si ya tienen alguna inquietud me la hagan saber a través del aula virtual. Una de las primeras preguntas era: suponga que el gobierno quiere proteger a los agricultores colombianos y establece un arancel del 50% al maíz mexicano. Recuerden, entonces un arancel lo que está buscando es encarecer, en este caso, el maíz mexicano para llevar al consumidor colombiano a preferir el maíz cultivado en el país. Entonces, esto es una medida que hemos llamado como proteccionista, ¿cierto? Se están buscando proteger, restringir el comercio utilizando ese instrumento comercial que es el arancel para encarecer el producto importado. Muy bien, pero entonces lo que ustedes deben analizar es qué efectos va a tener esa medida. Entonces vamos a mirarlo, por ejemplo, la producción nacional. Entonces vamos a decir la producción nacional. Uno supondría que en estas condiciones la producción nacional de maíz, claro está, debería aumentar. El incremento del arancel al maíz mexicano va a hacer que el consumidor prefiera el maíz colombiano, entonces que se incremente el consumo. Básicamente eso es lo que se busca, que la producción nacional crezca y con ella el empleo y las ganancias del sector. Otra de las variables eran los ingresos del Estado. Entonces recuerden que un arancel es un impuesto y como tal, es un arancel equivale a un impuesto y como tal son ingresos para el Estado. Pero recuerden que en estas épocas el arancel ya no es un ingreso muy significativo para el Estado. Entonces podríamos decir que esa medida de incrementar el arancel para, digamos, para la balanza fiscal o para las cuentas fiscales no es muy importante. ¿Por qué? Se sube el arancel, pero como también seguramente va a disminuir la importación de maíz de México, al final el recaudo estatal no va a ser muy importante, por lo que los ingresos pueden mantenerse e incluso reducirse, aunque esta no es como el objetivo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría con la inflación. Entonces la inflación, recuerden que ese es el aumento generalizado de precios. Entonces si tenemos por el lado de la inflación, podríamos tener un incremento en lo que conocemos como inflación o en el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque el maíz es un elemento de la canasta familiar. Entonces vamos a suponer que si los agricultores colombianos no son capaces de abastecer todo el maíz que se demanda en el país, en algún momento va a ser necesario importar maíz, posiblemente de México. Entonces eso hará que el precio suba, por cual todos los costos relacionados con los productos que tengan como base el maíz, por ejemplo las arepas o las tortillas, van a subir de precio. Entonces podría llevar a una mayor inflación. La única opción sería que los agricultores colombianos produzcan todo el maíz necesario. Sin embargo, si antes del arancel ya había importación de maíz mexicano, es porque seguramente el precio del maíz mexicano era menor al colombiano. Entonces podríamos hablar de un incremento en la inflación. Este es un aspecto muy importante. ¿Qué pasaría con las retaliaciones comerciales mexicanas? ¿Qué haría México si Colombia toma una medida de este tipo? Un poco lo que pasó en la guerra comercial de China y Estados Unidos. Posiblemente México incrementará el arancel al producto colombiano. Entonces, seguramente los mexicanos incrementarán medidas como por ejemplo el café o los textiles o el calzado que porque Colombia exporte hacia el país, aumentará su arancel como digamos una medida conocida en el marco de lo que se denomina la guerra comercial. Es cuando un país comienza a restringir las exportaciones o las importaciones de otro país y este a su vez toma medidas retaliativas, es decir, está tratando de contrarrestar esa medida. Eso desde el punto de vista del primer punto. En el segundo, se planteaba si el nuevo gobierno planea hacer más competitiva la industria nacional, reduciendo los costos
aquí está la clave, a través de una reducción de sus costos. Es decir, yo como gobierno quiero reducir los costos para la industria nacional, para hacerla más competitiva a nivel internacional, es decir, para que exporte más. Mencione 3 instrumentos comerciales que serían efectivos para este fin. ¿Y por qué? Recuerden que son 7. No todos están enfocados a reducir los costos del productor nacional. Por ejemplo, usted dice una cuota de importación, es decir, estoy limitando la cantidad de producto importado para que el productor nacional venda más, pero eso no está relacionado directamente con el costo. Entonces hay que buscar 3 medidas o 3 instrumentos que directamente reduzcan el costo del productor nacional. El primero que uno podría mencionar es el más obvio, que son los subsidios. Recuerde que un subsidio es todo tipo de ayudas. Entonces todo tipo de ayudas en efectivo, puede ser aporte de capital público a una empresa, puede ser préstamos a bajas tasas de interés o seguros de cosecha. Todos esos instrumentos están enfocados en reducir. Lo que buscan básicamente es bajar los costos. Entonces ahí, como podemos observar, este sería un instrumento efectivo si buscamos esta medida. Entonces el subsidio sería uno. ¿Cuál sería una segunda medida que se podría utilizar? Yo podría establecer, por ejemplo, un arancel. ¿Cómo puedo utilizar un arancel para bajar el costo de los productos? Por ejemplo, si el arancel, por ejemplo, a la maquinaria o los equipos que importan los productores nacionales, maquinaria o insumos, si este arancel baja, esto va a llevar a una baja en los costos de producción. ¿Por qué? Porque el costo de capital va a bajar, los insumos van a bajar, las materias primas van a bajar. Entonces yo puedo, a ver, acá no me quedó bien la flecha, puedo bajar los costos. Entonces esta sería la segunda medida. ¿Cuál podría ser un tercer instrumento que yo utilice para bajar costos? Ustedes pueden tener otros distintos, pero yo acá planteo, por ejemplo, las políticas administrativas. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, reduciendo los tiempos de revisión de insumos importados, los trámites, los papeleos, agilizando todo esto, por ejemplo, que todo se puede hacer a través de la virtualidad. Este tipo de medidas, estas políticas tienden a favorecer al exportador, por ejemplo, brindando capacitaciones a través de Analdex o de Colombiatex, ¿cierto? Todas estas medidas van a contribuir, si están bien enfocadas, a la reducción de los costos. Muy bien, entonces tenemos que son los aranceles, los subsidios y las políticas administrativas. Todas estas contribuirían a reducir los costos del empresario. Muy bien, ahora entonces la tercera pregunta que tenían en las prácticas hablaba. Muy bien, la tercera pregunta entonces nos mencionaba la tasa efectiva arancelaria. Recuerden que yo les compartí un video y tienen material en el aula para ver cómo se calcula. Entonces, básicamente los confeccionistas dicen la tasa arancelaria efectiva a los productos textiles es menor que la nominal, que es del 20%, ya que la industria importa insumos que componen el 40% del precio final y el arancel a esos insumos, es decir, los insumos que importan los confeccionistas, es del 15%. Entonces lo que ellos afirman es que no se les está protegiendo tanto. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula de la tasa efectiva arancelaria, que es E igual a N menos A por B sobre 1 menos A. Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Entonces N básicamente es lo que denominamos la tasa nominal. La tasa nominal es la tasa
que se le impone a los productos terminados importados. Entonces, esa tasa nominal en Colombia, según el dato que nos dan los confeccionistas, es del 20%. Por otro lado, la industria importa insumos que componen el 40% del precio final. Esos insumos importados, ese porcentaje del 40% es el parámetro A. Entonces vamos a, no lo voy a poner acá en porcentaje, sino en decimales. Entonces 20% es N, o sea 0.2 menos A por B. A ya sabemos entonces que es 40%, es decir 0.4, y eso lo multiplicamos. Abajo tenemos 1 menos A. 1 menos A, que ya sabemos que es 0.4, que es la proporción del insumo importado sobre el precio. Eso lo multiplicamos por B, que B sería el impuesto a los, o el arancel a los insumos, que en este caso es el 15%. Es decir, 0.4 por 0.15. Si ustedes realizan esta operación, les debe dar 0.233. Esto equivale al 23.3%. Esta es la tasa efectiva arancelaria, o es la verdadera protección que se le está dando a los confeccionistas en este caso. Entonces, si ellos afirman que la tasa arancelaria efectiva a los productos textiles es menor que la nominal es el 20%, es decir, las confecciones importadas pagan 20%, en este caso la afirmación es incorrecta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está protegiendo a los textileros es el 23.3%. Recuerden que esa tasa efectiva arancelaria mide la verdadera protección que se le brinda al producto nacional. Entonces, si bien las confecciones o los productos textiles terminados, en el ejemplo, pagan 20% de arancel, al final la tasa efectiva arancelaria es 23.3, lo que implica que se está protegiendo en mayor medida al productor nacional. Muy bien, había otro de los puntos de las prácticas, eran las 3 razones a favor y en contra del libre comercio. Ya ese también hay un video que está en el aula y hay un material disponible. La idea es que también tengan muy claro cuáles son los argumentos a favor y en contra del libre comercio. Y con estos temas entonces, la próxima semana vamos a realizar el control de lectura. Así es que revisen muy bien, comparen esta solución con la que ustedes tienen, y si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber.